Bien, comenzaremos, ¿sí? Nos habíamos quedado en esta parte de matrices donde yo necesito que observen que toda matriz cuadrada posee estas características. Tiene una diagonal principal y, bueno, tiene una diagonal secundaria, pero para nosotros lo más importante es la diagonal principal, ¿sí? Porque de la diagonal principal vamos a hallar nosotros la traza de la matriz. Y la traza de una matriz no es nada más que la suma de los elementos de la diagonal principal. ¿Está bien? Existen propiedades. Esto igual les voy a ir pasando, así que no se preocupen. Veremos los ejemplos. Tengo aquí 3 ejemplos donde cada una de estas matrices son cuadradas. Y bueno, tenemos la primera matriz con elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta matriz es de tamaño 3 por 3. Entonces, la traza de la matriz A, por ejemplo, es igual a la suma de 1, 5 y 9, ¿verdad? 1 más 5 más 9 da 15. Entonces, su traza es 15. Para la matriz B, que también es de tamaño 3 por 3, con elementos 8, 2, 7 en la primera fila, 4, 1, 6 en la segunda, 7, 2, 3 en la tercera fila. La traza de la matriz B es 8 más 1 más 3. Entonces aquí tendríamos el valor de 12. La traza en realidad es un número simplemente, ¿no? Para la matriz C, si la matriz C, en este caso que es de 2 por 2, la traza simplemente va a ser la suma de 1 y 6, ¿no es cierto? Es sencillo esta parte. La traza de una matriz es simplemente la suma de la diagonal principal, la suma de los elementos de la diagonal principal. Bien, como hemos visto esta parte de trazas, entonces se habrán dado cuenta que solamente existe traza de una matriz para matrices especiales, es decir, para matrices cuadradas. Dentro de las matrices especiales están las matrices cuadradas, está la matriz diagonal. La matriz diagonal cuenta solamente con elementos distintos de ceros en la diagonal principal y todo lo demás es cero, como es el ejemplo de la matriz A. Lo mismo que el ejemplo de la matriz B. Tengo elementos en la diagonal principal y todo lo demás viene a ser cero, ¿verdad? ¿Qué más? Matriz escalar. Esta matriz escalar también es una matriz cuadrada, pero tiene la característica de tener elementos en la diagonal principal, ¿no es cierto? No es lo mismo que una matriz diagonal, porque si observan, los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces, por eso se la llama matriz escalar, porque son el mismo valor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a la matriz A con elementos 4, 4, 4 en la diagonal principal y todo lo demás, 0. Podría ser 2, 2, 2, podría ser 7, 7, 7, 8, 8, 8, etcétera. Cualquier número, pero que sea iguales, ¿sí? Y es así que esta matriz se la conoce como una matriz escalar. ¿Qué más? También tenemos a la matriz identidad, que prácticamente es una matriz escalar y también es una matriz diagonal, pero esta es especial porque esta matriz identidad nos ayuda a ser el neutro multiplicativo en matrices, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos? En la diagonal principal tenemos los valores de 1, 1, 1. Esto no cambia para nada. La matriz identidad siempre tiene los valores de 1, 1, 1 en la diagonal principal y todo lo demás es 0. Entonces, cuando ya nosotros mencionemos, por ejemplo, una matriz identidad de tamaño 4 por 4, ya sabemos que los elementos tienen que llevar unos en la diagonal principal. También se la conoce esta matriz identidad como matriz unidad. En algunos libros o en algún caso tal vez vamos a mencionar sumando en la matriz unidad. Entonces nos vamos a referir a la matriz identidad, ¿sí? Siempre se la coloca con el nombre de I mayúscula para representar a la matriz identidad. Esa es también particularidad de esta matriz, ¿sí? Bien, ¿qué más? Matriz triangular superior.
esta matriz triangular superior es también una matriz cuadrada, puede ser de cualquier tamaño, donde, si se fijan, solamente contempla elementos distintos de ceros, aunque puede existir algún cero por ahí, pero tiene esta característica. Desde la diagonal principal para arriba, todas son valores, ¿verdad? Y de la diagonal principal para abajo, todos son ceros. Es por eso que la que está marcada con naranja en figura de triángulo, se observa que esta matriz es una triangular superior, ¿verdad? Porque solamente en la parte de arriba se contemplan elementos diferentes de ceros, incluido la diagonal principal. Entonces, para recordar, una matriz triangular superior es aquella donde los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. Hacia arriba y la diagonal principal pueden ser cualquier otro valor. Así también tenemos a la matriz triangular inferior, que es nada más que una matriz cuadrada donde los elementos por encima de la diagonal principal son ceros. Entonces, por debajo se encuentran los valores diferentes a cero, ¿no? Por eso también aquí está graficado un triángulo que identifica que efectivamente se forma un triangular superior. Entonces, por eso lo he marcado así. Esta matriz también puede ser de cualquier tamaño, pero tiene que ser una matriz cuadrada. Por eso estamos viendo más que todo en matrices especiales y cuadradas, ¿verdad? Bien, aparte de eso, vamos a ver nosotros la traspuesta de una matriz. Y bueno, aquí todo lo que ven algebraico, se los voy a resumir en unas cuantas palabras. La traspuesta de una matriz no es nada más que el intercambio de filas por columnas, nada más, ¿sí? Tiene sus propiedades y demás, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ahora, esta matriz traspuesta se la puede aplicar en cualquier tipo de matrices, es decir, puede ser de cualquier tamaño, no necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿sí? ¿Qué dice? Es aquella matriz que intercambia sus filas por columnas. Por ejemplo, si tenemos una matriz A con elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fíjense, están ordenadas en fila. Su traspuesta, que se anota de esta forma, A elevado a la T minúscula, es igual a los elementos 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. ¿Qué ha pasado? La fila que era 1, 2, 3, ahora está en columna 1, 1, 2, 3. La segunda fila, 4, 5, 6, ahora está en segunda columna, 4, 5, 6. La tercera fila, 7, 8, 9, ahora se encuentra ubicado en la tercera columna. Entonces, ha intercambiado sus filas por columnas. A eso se refiere una matriz traspuesta. Y esta la vamos a utilizar bastante, ¿sí? Entonces, tampoco es complicado, simplemente hay que intercambiar lo que es fila a columna, pero siempre en las posiciones que corresponden. Si es primera fila, a primera columna. Si es segunda fila, a segunda columna. Si es tercera fila, a tercera columna. Y así sucesivamente si tenemos más filas en una matriz. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos características muy notables en matrices cuadradas. Gracias a que ya sabemos que es una matriz traspuesta, podemos observar una matriz simétrica. ¿Y a qué se refiere? La matriz simétrica tiene que cumplir esta condición. La condición es que su traspuesta sea igual a la matriz original. Cualquier matriz, ¿sí? Por ejemplo, tengo una matriz B con elementos 8, 2, 7, 2, 1, 6, 7, 6, 3. Y la traspuesta de esta matriz es 8, 2, 7, colocamos como columna. 8, 2, 7. 2, 1, 6 como segunda columna. 2, 1, 6. 7, 6, 3 como tercera columna. 7, 6, 3. Y observamos que ambas matrices contemplan los mismos elementos en las mismas posiciones, si se fijan, aún así de haber sacado su traspuesto.
Entonces, cuando cumple estas condiciones, también es un tipo de matrices especiales y se la conoce como matriz simétrica. ¿Está bien? Otra forma de reconocer es marcando la diagonal principal. A ver, tal vez con esto. Si yo remarco esta diagonal principal y observo los elementos que están a los costados, ¿pueden ver? Por ejemplo, este 2 es igual a 2, el 7 es igual a 7, 6 es igual a 6. Si observan, hay un reflejo donde se repiten los valores. Si esta es mi diagonal principal, la que está marcada de amarillo, y todo lo que está hacia arriba se refleja en la parte de abajo de la diagonal principal, entonces esa es otra forma de identificar cuándo es una matriz simétrica, ¿sí? Y tiene que incluir el signo, porque si no incluye el signo, entonces ya no estaríamos hablando de una matriz simétrica, ¿sí? Tiene que ser con el mismo signo. Si aquí es 7, acá también tiene que ser 7. Si es negativo, tiene que ser negativo, pero tiene que reflejarse los mismos valores con su signo. Así es. Entonces, esa es una matriz simétrica. Veremos otro ejemplo. Bien. En cuanto, si tenemos una matriz simétrica, también existe una matriz antisimétrica, ¿verdad? ¿Qué tiene que cumplir? Que la traspuesta de la matriz sea igual al inverso negativo de la matriz original. Es decir, tiene que aparecer un signo negativo acá, menos A. Entonces, aquí hay un ejemplo también donde muestra que esta matriz es una matriz antisimétrica. Hace lo mismo, saca la traspuesta, lo va comparando y fíjense que el signo al extraer, entonces se compara que estas dos son iguales de esta manera. A traspuesta es igual a la matriz A negativo, ¿verdad? Seguimos viendo. ¿Qué más podemos mencionar? Matriz idempotente. Una matriz idempotente es también una matriz cuadrada donde cumple la siguiente condición, que A elevado al cuadrado tiene que ser igual a la misma matriz A. Es decir, multiplico A por A y me da el resultado la misma matriz original. Si sucede eso, estamos hablando de una matriz idempotente. Una matriz involutiva. Llamamos a una matriz involutiva cuando cumple la siguiente condición, que cuando al multiplicar la matriz por sí misma es igual a la matriz identidad. Y ya sabemos que es una identidad, ¿verdad? Entonces, si esto sucede, se trata de una matriz involutiva. ¿Qué más? Matriz nilpotente. Por lo general, matriz nilpotente es cuando una matriz, lo voy a poner así de un ratito. Cuando una matriz A está multiplicada la cantidad de veces necesarias, por eso dice A a la P. Puede ser A por A, puede ser A por A por A o por A, así, dependiendo. Nos da como resultado 0, es decir, a la matriz nulo. Entonces, en ese caso, nos estamos refiriendo a una matriz nilpotente. Para recordar esta situación, lo que yo por lo general hago es marcarme estas palabras, miren. Al decir matriz idempotente, esta significa idéntico, ¿verdad? Idem. Entonces, yo ya sé que al multiplicar la matriz por sí misma, me tiene que salir una matriz idéntica al original. Idem, ¿verdad? Matriz involutiva. El simple hecho de que esté aquí la I me hace recordar que tiene que dar como resultado a la matriz identidad. Y matriz nilpotente. Esta nil viene de nulo, ¿verdad? Entonces, con esto yo voy a ir recordando que la matriz, al multiplicarse las veces que sea necesario, nos da como resultado 0 o a la matriz nulo o a la matriz 0. Es una matriz nilpotente. Esta es una forma de recordar, les mencionaba, ¿no?
Entonces, puede ser una matriz, por ejemplo, A elevado al cubo y ya hasta ahí nos dé 0. Esa matriz va a ser nilpotente. No es lo mismo que una matriz idempotente e involutiva, porque estas dos tienen que multiplicarse una sola vez, A por A. Esa también, A por A. En cambio, la nilpotente puede ser a la tercera, puede ser a la cuarta, no sabemos. Nos puede decir, demostrar que esta matriz es nilpotente en la quinta multiplicación, por ejemplo. Entonces vamos a tener que multiplicar 5 veces y así, ¿no? Pero esta es una forma de recordar. Bien, operaciones. Lo que vamos a ver ahora es operaciones con matrices y la primera operación es suma. ¿Sí? Enseguida vamos a ver ejemplos. Quiero que vean todas estas partes de la parte teórica y luego vamos a hacer ejemplitos. En la suma, se define la suma como la suma de cada uno de los elementos de la misma posición en dos matrices. Entonces, la condición tiene que ser que las matrices sean del mismo tamaño. De lo contrario, no vamos a poder aplicar la adición. Decimos adición tanto para la suma como para la resta, ¿está bien? Porque podemos ir sumando elementos o podemos ir restando elementos. De todas formas, esta es la definición. Para sumar dos matrices, primero tienen que ser del mismo tamaño y segundo, tienen que sumarse elementos de la misma posición. Así voy a tener como resultado A sub ij más B sub ij, y también el resultado va a ser del mismo tamaño, M por N, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplitos. Acá tengo el ejemplo de una matriz A con elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es un ejemplo básico. Y tengo una matriz B con elementos 8, 2, 7, 4, 1, 6, 7, 2, 3. La suma, que observan, está agarrando elementos de la misma posición. Antes nos fijamos que sean del mismo tamaño y sí, son de tamaño 3 por 3 cada uno. Y sumamos el primer elemento 1 con el primer elemento de la matriz B, que es 8. 1 más 8 es 9. El segundo elemento, que es 2, con el segundo elemento de la matriz B, que también es 2. 2 y 2 son 4. El tercer elemento, 3, con el tercer elemento de la matriz B, que es 7. 3 y 7 es 10. Entonces, así agarramos la primera fila, ¿verdad? Como resultado. Y hacemos lo mismo, sumamos 4 con 4 nos va a dar 8. Sumamos 5 y 1 nos da como resultado 6. Sumo 6 y 6 me va a dar como resultado 12. Sumo 7 con 7 nos va a dar como resultado 14. 8 con 2 nos da como resultado 10. Y 9 con 3 nos da como resultado 2. Sencillo, ¿verdad? Bien, aquí lo único que hay que tener cuidado es cuando los elementos tienen un signo negativo, por ejemplo, y hay que respetar el signo del mayor, nada más. Bien, hasta acá. Entonces, me voy a ir a descartar. Me voy a ir a mi pizarrita y vamos a hacer algunas operaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a colocar aquí una matriz A de tamaño 3 por 3. Ese es el ejemplo clásico. Aquí le voy a poner, no sé. Antes me copiaré esta misma matriz porque me va a servir. Quiero copiar. Ya. Dice ahí, por ejemplo, sean las matrices A, B, C. Aquí le voy a llamar matriz D. Luego esta también. Me voy a copiar y le voy a poner aquí. Y vamos a colocar elementos, ¿sí? Esta que sea la matriz E y voy a generar de esta forma. Bien. Suponiendo que tenemos una matriz B con elementos 1, menos 2, 8, 3, que sea así, menos 2, menos 3, menos 1, varios negativos. También vamos a incluir los ceros. Así.
digamos, ¿ya? Y tenemos una matriz C, lo voy a armar de esta forma. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0, 1. Así. Esta matriz de, me estoy inventando, le estoy poniendo cualquier valor. Entonces yo le voy a poner aquí 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6. Y aquí vamos a poner con negativo. Menos 4, así, menos 1. Ya está. Y esta otra, ya le pondremos esta más. Que sea menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 7, menos 8, menos 9, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, menos 2, así, cualquier valor. 1, 2. Bien, vamos a hacer ejemplos de operaciones de matrices, ¿sí? Voy a aumentar una matriz más. Aquí voy a aumentar una matriz F, que va a ser de tamaño 3 por 3. Esa sí está fácil de colocar. Lo vamos a poner donde está diseño. Aquí. Ahí está. Entonces aquí va a estar negativo 2, negativo 8, 0, negativo 6, digamos, 0, negativo 5, 4, 8, 3. Así, ¿está bien? Entonces, me va a pedir el ejercicio, me dice, hallar. Ahora, observando, fíjense, todas las matrices son cuadradas, ¿verdad? La primera matriz es de 3 por 3, la segunda de 4 por 4, la tercera de 5 por 5, la cuarta es de 4 por 4, la quinta, la matriz E es de 5 por 5 y la última de 3 por 3. Entonces, puedo hacer estas operaciones. Primero, necesito encontrar, hallar, inciso A le pondremos, la traza de la matriz, de las matrices, vamos a poner. Y bueno, ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Luego vamos a encontrar la traspuesta de las matrices. Le voy a poner de la matriz B, coma, de la matriz E y de la matriz F. Así. Vamos a encontrar la traspuesta de estas tres matrices. ¿Qué más? Voy a encontrar, hallar la suma de, por ejemplo, vamos a sumar A más B. Y si no se puede, hay que aclarar por qué. ¿Está bien? Luego, quiero encontrar la suma de A más F. Después, vamos a buscar la suma de, por ejemplo, D más B. Y finalmente la suma de F más C. El orden puede ser indistinto, ¿sí? Bien, haremos estas operaciones, ¿sí? Para el inciso A. Entonces, para hallar la traza, recordamos, ¿no? Solamente debemos sumar los elementos de la diagonal principal, ¿verdad? De la diagonal principal. ¿Cómo? Sumaremos. A ver, por ejemplo, para la traza de A, voy a anotar.
Se anota por lo general TR, simplemente TR. La traza de la matriz A es igual a ¿qué? Y voy agarrando. Miren mi matriz A que está acá. Su diagonal principal, ¿cuál es? Es 1, ¿verdad? Lo voy a pintar. ¿Dónde está? Buscaré mi pincel aquí. Aquí está, con resaltador. Es 1 más 5 más 9. Entonces la traza va a ser igual a ¿qué? La traza es 1 más 5 más 9. Resultado 15, ¿verdad? El siguiente, vamos a encontrar la traza de la matriz B. Aquí no me dice solamente de unos cuantos, es de todos. Y para esto yo voy a pintar lo siguiente. Miren, para la matriz B, 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 más 8 es 6. Y 6 más 8 es 14. Entonces, la traza de la matriz B es 14. ¿Verdad? Seguimos. La traza de la matriz C va a ser igual a ¿qué? Aquí voy a revisar. Para la matriz C, vamos sumando. 1 más 7 más 7, hasta ahí tengo 15, más 1, 16, más 5, 21. Entonces, la traza de la matriz C es igual a 21. Así. Ay, ya no sé por qué me aparece así. Le pondré espacio. Ahí está. Seguiremos. La traza de la matriz D. Para la matriz D, lo voy a resaltar de color amarillo. 4, 7, 7, menos 1. 4 más 7 es 11, 11 más 7 18 y 18 menos 1 es 17. Por lo tanto, la traza de la matriz D es 17. ¿Cuál nos falta? La traza de la matriz E. La vamos a remarcar con rosado. Menos 3 más 3 se hace 0. Menos 9 más 5 es menos 4. Y menos 4 más 2 es menos 2. Entonces, aquí, por ejemplo, la traza de la matriz E es igual a 2. La traza de la matriz E es igual a 2. ¿Verdad? Finalmente, tenemos a la matriz F. La traza va a ser la suma de estos elementos que estoy pintando. Colocaremos traza de la matriz F es igual a menos 2 más 0 más 3, 1, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de encontrar, bueno, es la única forma de encontrar la traza de las matrices, pero solamente las matrices cuadradas poseen una traza, por si acaso, ¿sí? La traspuesta, enseguida vamos a encontrar la traspuesta, el tiempo se nos está acabando y bueno, haremos un ejemplo simplemente, ¿sí? La traspuesta, voy a colocar aquí. Para calcular la traspuesta, dijimos, debemos intercambiar filas por columnas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la matriz traspuesta ¿de cuál nos pedía? B, E y F. De la matriz B. Le voy a copiar esta. Para la matriz B, tengo, ¿dónde está diseño? Bien. La traspuesta de la matriz B, B elevado a la T minúscula, tiene que ser, va a ser igual a ¿qué? La matriz B es de tamaño 4 por 4. Entonces voy a colocar una matriz de tamaño
4 por 4. Aquí vamos a colocar. Por defecto me sale de tamaño 3 por 3 en el editor de ecuaciones y nosotros tenemos que ir aumentando ya sea filas o columnas, ¿sí? En este caso es de esta forma. Bien, me fijo. La matriz B tiene como primera fila 1, menos 2, 8, 3. Y eso coloco aquí. 1, menos 2, 8, 3. En lugar de fila lo voy a colocar en columna. La segunda fila, menos 2, menos 3, menos 1, 0. Menos 2, menos 3, menos 1, 0 como segunda columna. La tercera fila, 5, 7, 8, 6. 5, 7, 8, 6. Así, como tercera columna. Y finalmente, menos 3, menos 1, menos 5, 8. Lo achicaremos un poco, ¿no? Ya. Era, ¿dónde está? Menos 3, menos 1, menos 5, 8. Menos 3, menos 1. ¿Qué ha pasado aquí? Así, menos 3, menos 1. Menos 5, 8. ¿Verdad? Menos 3, menos 1, menos 5, 8. Bien. Entonces, ya tenemos a nuestra matriz B traspuesta. Hemos intercambiado sus filas por columnas. Juanma nos pedía la traspuesta de la matriz E, dice, y la matriz E es mucho más grande. Calcularemos la traspuesta de la matriz F. Para la matriz F, esto está sencillo, ¿verdad? Vamos a intercambiar. Aquí le voy a poner F. F traspuesta es una matriz también de tamaño 3 por 3. Así. Entonces, miren, menos 2, menos 8, 0. Entonces, menos 2, menos 8, 0. Primera fila. Menos 6, 0, menos 5. Menos 6, 0, menos 5. Y 4, 8, 3. Entonces aquí 4, 8 y 3. Ya está. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ya que el tiempo se está acortando, nos vamos a volver a conectar dentro de 10 minutos. Les voy a dar un descansito, o 15 mejor, con el mismo enlace, por favor, ¿sí? Lo voy a cesar un rato.